empecemos pensando un poco en ciberseguridad. No sé si no desconozco un poco el nivel técnico del público, pero vamos a asumir un nivel medio, no vamos a ser tan técnicos, entendiendo que de pronto podemos tener personas de otros roles en la charla, pero sí, digamos que nosotros como ESET lo que queremos es sensibilizar un poco acerca de lo que está pasando en ciberseguridad y de la importancia que esta tiene hoy en día para todas las compañías. En ese sentido, y antes de iniciar, yo quisiera contarles un poco, ESET es una compañía eslovaca de hace más de 35 años en el mercado y hoy por hoy es una de las 10 fábricas más grandes del mundo en temas de software de protección de ciberseguridad, así como de otras tecnologías también para el mismo propósito. Nosotros como Frontec somos el distribuidor exclusivo de SET para Colombia, somos ESET Colombia y pues hoy tenemos la oportunidad de poder hablar con ustedes de este tema. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar un poquito del ciberentorno. Traté de traer algunos casos, no quiero mencionar de pronto casos que hayan sido, digamos que muy recientes. La semana pasada hubo casos, los que pudieron de pronto estar pendientes de las noticias o estuvieron al tanto. La semana pasada tuvimos algunos casos de ciberataques en Colombia, entonces quise de pronto traer unos que ya son un poco más conocidos, ya un poco más del último trimestre del año pasado y como más relevantes también como para poder contextualizar lo que queremos hablar, para de pronto no entrar a discutir sobre temas que de pronto aún no están tan determinados. Entonces empecemos hablando de SolarWinds. SolarWinds es una compañía norteamericana que produce un software que se llama Orion, ¿sí? Eh, este software, digamos que estaba implementado en muchas de las empresas de las más grandes del mundo que hacen parte del índice Standard and Poor's 500, incluida la NASA, y dentro de este software se encontraba desafortunadamente una vulnerabilidad que fue aprovechada por ciberdelincuentes y lograron hacer un ataque sin precedentes en diciembre del 2021 a muchas entidades, incluidas como por ejemplo la NASA, ¿sí? Amazon, entre otras grandes compañías que pudieron haber tenido y adquirido este software de esta marca. Esto nos abre también algo que pensar y es que cada vez que o sea, nosotros no solamente somos vulnerables por lo que nosotros hagamos y gestionemos, sino también por lo que podemos adquirir, ¿sí? Hace también aproximadamente un año conocimos de una vulnerabilidad de Windows en donde por medio de un backdoor se podía hacer un exploit en los sistemas operativos y tomar control de las máquinas. Entonces, digamos que esto es muy complicado porque casi que hace que el espectro que nosotros tengamos que gestionar o controlar de ciberseguridad sea muy amplio. Luego pasamos a uno que es un poco más conocido, que es Colonial Pipeline. Aquí sí me quiero centrar un poco para darles dimensión de qué puede pasar con un ciberataque. Colonial Pipeline es una de las empresas más importantes de Estados Unidos en cuanto al tema de gasoductos, oleoductos, distribución y comercialización de hidrocarburos. En el 2021, en el mes de mayo, ellos sufren un ataque de un tipo de amenaza. No todas las amenazas son ransomware, yo sé que es el que más escuchamos, pero no son todas, no, es apenas uno de cientos y cientos de tipos de amenazas que podemos tener. Ellos sufren un ataque de ransomware y este ataque desafortunadamente compromete el suministro del petróleo por medio de esos oleoductos a todo el país, a las dos costas. ¿Esto en qué impacta? Esto incluso logra llegar, o sea, es tan delicado y la empresa entra en tal adversidad que incluso mueve el precio del crudo a nivel global. Entonces, en las bolsas de valores, ustedes saben que el petróleo, el valor de petróleo se cotiza e incluso es un índice de referencia para muchas economías, se mueve a causa de este incidente. Entonces, es bastante delicado lo que puede llegar a pasar. ¿Qué era el TIC? Que pues todos lo conocimos. ¿Qué era el TIC? Quiero aclarar que estas 5 entidades que están acá, no tengo, o sea, no son clientes míos, no tenemos tampoco un detalle más allá de lo que mencionaron en prensa acerca del ataque. En Keralty, pues también conocemos que es un ataque de ransomware
que expone información, ¿sí? Confidencial. Inicialmente, algunos medios de comunicación dijeron no se expuso información, pero incluso después se conoció incluso la sanción de la superintendencia por el tema de protección de datos, porque efectivamente sí se expuso información de la empresa y pues no sabemos hasta qué punto de los pacientes. Digamos que nosotros como ESET tenemos laboratorios a nivel global dedicados a la investigación y desarrollo y dedicados al monitoreo, ¿sí? de posibles amenazas por medio de nuestra tecnología, y nosotros conocimos que había subastas en la dark web de un grupo cibercriminal que estaba mencionando que tenía información, que estaba exponiendo información del ataque de Keralty, ¿sí? Entonces, este Keralty, como todos sabemos, es Sanitas, y este es tal vez el más cercano y uno de los que más referencia tenemos, porque tal vez algunos pudimos haber sido víctimas en el sentido de que se nos aplazaron citas o se nos complicaron algunos temas, pero digamos que este es tal vez uno de los más cercanos. Posteriormente, casi que en el mismo mes, vemos empresas públicas de Medellín en donde también tienen un ataque que impacta algunos procesos relacionados con el suministro de los servicios públicos. Este incidente también es de tipo ransomware. Y ya por último, vemos Caracol Televisión, en donde pues ellos mismos también publicaron un ataque a algunas partes de su infraestructura de software relacionada con la producción de contenido, con la edición y producción de contenido. Entonces, como nos podemos dar cuenta, incluso la semana pasada, ustedes pudieron ver en redes sociales que Caracol volvió a sacar un comunicado en donde volvió a ser víctima de un ciberataque, pero esta vez fue la suplantación de un grupo cibercriminal en su canal de YouTube, en donde cambiaron el nombre, ¿sí? Y pues aparentemente no se hizo nada más, pero pues obviamente nosotros sabemos que esto es de tener muchísimo cuidado. Entonces esto casi que se ha vuelto el pan del día a día. ¿Por qué se ha vuelto el pan del día a día? Resulta que los ataques, o digamos que la industria del cibercrimen, según datos de la Interpol y de la OEA, se ha vuelto la tercera más grande economía del mundo. O sea, si midiéramos el cibercrimen como una economía, ¿sí? Para poder tener una comparación en términos de lo que puede producir una economía, de lo que puede ser el PIB de un país, el cibercrimen hoy produciría un monto similar que lo ubicaría en el tercer puesto después de Estados Unidos y China en cuanto a Producto Interno Bruto. Entonces, esto se ha vuelto un negocio definitivamente para las estructuras criminales, en donde incluso puede ser más rentable que el negocio de las drogas, ¿sí? Entonces, este es una nueva amenaza, esto es algo a lo que nos estamos enfrentando ya hace aproximadamente unos 20, 30 años, pero que hace poco en un evento mencionábamos, en vez de atenuarse, lo que está haciendo es que va agudizándose cada vez más, ¿sí? Y cada vez más va siendo un poco más complicado, ¿sí? Y generando algunos impactos que incluso nos afectan a nosotros como personas, como público en general. Nosotros hacemos una encuesta a nivel de Latinoamérica, es global, pero nosotros tenemos una oficina regional. Esta encuesta de la que les voy a estar hablando en algunos apartes de esta charla, tiene que ver con esa encuesta que nosotros hacemos, que es de México hacia abajo, para todos los países de Latinoamérica, a más de 1.200 profesionales de ciberseguridad, clientes y no clientes, con respecto a algunos temas específicos pues, de percepción de ciberseguridad. Y aquí puntualmente vemos que a muchos de estos profesionales, exactamente al 66%, les siguen preocupando los ataques de malware. O sea, la infección de códigos maliciosos, permítanme, yo saco un puntero acá para poder señalar sobre la presentación. La infección con códigos maliciosos fue la preocupación más profunda, ¿sí? Junto con el robo de información. Entonces, no estamos hablando, esta encuesta fue realizada durante el 2022, ¿sí? Con los resultados publicados. Incluso ustedes pueden entrar a eset.com y pueden buscar esta encuesta y la van a poder encontrar, van a descargar el informe completo. Nosotros por medio de FENALCO les dejamos el enlace para que ustedes lo puedan hacer si es de su interés profundizar. Es un reporte muy bueno. Entonces, veamos que efectivamente los profesionales de ciberseguridad, las personas encargadas, estoy hablando de directores de tecnología, CISOs,
¿sí? Oficiales de seguridad, CTOs, ¿sí? Directores de infraestructura, de tecnología, siguen muy preocupados por esto, ¿sí? O sea, esto es algo que definitivamente es una de nuestras cosas diarias. Este que están viendo ahora es una pantalla en donde se mide el comportamiento de las detecciones de ransomware, ¿sí? Desde enero del 2021 a enero del 2022. Ustedes ven que los ataques incluso parecieran contradecir lo que yo estoy diciendo en este momento. Entonces los ataques han presentado una tendencia de disminución. ¿Qué es lo que pasa? El cibercrimen, más o menos sobre esta época, ¿sí? Y como normalmente empiezan las curvas de las amenazas, es que siempre se inicia con amenazas o ataques de tipo más de fuerza bruta, en donde lo que se hacen es lanzar exploits, digamos que por criminales o cibercriminales un poco más inexpertos, buscando ver de pronto qué encuentran, como decimos en Colombia, como pescando en río revuelto. No obstante, los ciberataques se han disminuido, pero no porque el número de detecciones, o sea, sí han bajado el número de detecciones, pero no ha bajado el número de impacto en las infraestructuras. Esto se debe específicamente a algo, y es que los ciberataques, por ejemplo, relacionados con ransomware, se han especializado, entonces se han vuelto mucho más efectivos. Entonces hay menos ataques, pero no es porque sea menos grave el asunto, sino porque al contrario, se han especializado y hoy encontramos, como les he mencionado, estructuras del crimen que han tenido incluso, han desarrollado una cadena de distribución de este tipo de amenazas con el fin de poder contratar la creación de un nuevo malware de tipo ransomware, poder contratar también otras personas, otros terceros que hagan el exploit o que logren implementarlo en las infraestructuras y así sucesivamente hasta casi el cobro pues, de rescate. Recuerden que ransomware, para las personas que no lo conocen, es una amenaza de tipo malware que lo que hace es cifrar la información de la compañía, ¿sí? Y a cambio pedir un rescate para poder devolver esta información con muchísimas implicaciones, ¿no? Una de las implicaciones es pues, que tú inicies, como le ha pasado a algunas entidades en Colombia, tristemente, tú inicias tu computador, inicias tu sesión y encuentras un aviso que dice tu información ha sido secuestrada porque se cifró y te piden un rescate que normalmente es en bitcoins. Entonces, esto es un poco el comportamiento del ransomware. Algunos ransomware tienen la posibilidad de cifrarse, es decir, ya se conoce su clave de cifrado, su llave de cifrado. Hay otros que no, porque como les digo, hoy por hoy el cibercrimen lo que hace es contratar la creación de nuevos malware específicamente diseñados para una víctima en específico. Esto es un poco de ransomware. Acá traemos cifras de nuestra Policía Nacional, ¿sí? Publicadas por La Voz de América, en donde decimos que en comparación con 2021, en donde tuvimos 11.223 denuncias de ciberdelitos, pasamos a tener en 2022 54.000 denuncias de ciberdelitos. Y aquí también quiero poner algo en este contexto claro, y es, recuerden que no todas las entidades denuncian, no todas las empresas denuncian un ataque, un ciberataque, ¿sí? Por muchas razones, incluso por el mismo cumplimiento, porque recuerden que en Colombia nosotros debemos cumplir con la ley 1581. Entonces, denunciar un ciberataque es poner también, digamos que, eh, en evidencia o al descubierto, pues que tuvimos una vulnerabilidad que puede haber comprometido datos personales o información privada o confidencial de terceros o de personas de la misma compañía o incluso o propias de la misma organización. Entonces, por eso tal vez, digamos que estas son hipótesis más y a título personal, tal vez por eso es que no se encuentran tantas denuncias. Sin embargo, sí se han aumentado considerablemente. Esto no tiene que ver con la cifra de ciberataques, la cifra de ciberataques es muchísimo mayor y yo como SED no puedo darles una cifra puntual porque yo solamente represento una parte del mercado, ¿sí? Así como lo han hecho otras fábricas, nosotros no podemos afirmar una cifra como tal, pero estoy seguro que a partir de la virtualización de la pandemia y lo que hemos venido viviendo, y por lo que les cuento de lo atractivo que se ha vuelto esto para los cibercriminales, pues ha tenido un aumento exponencial. Estas son cifras también de nuestro Security Report, que es el reporte que les mencionaba ahorita, en donde vemos un poco de que los encuestados que afirmaron
haber tenido un incidente de ciberseguridad fue del 48%, ¿sí? Y aquí les traigo las cifras sobre algunos países. Entonces, ese 48% es promedio ponderado de todos los encuestados. No obstante, veamos que en Colombia el 12% manifestó haber sufrido un incidente de ciberseguridad. Un incidente de ciberseguridad no necesariamente tiene que ser ransomware, como les mencionaba, amenazas o ataques pueden haber de muchísimos tipos. Ransomware son los más sonados porque son tal vez algunos de los más complejos, pero pues digamos que puede haber sido cualquier incidente relacionado con ciberseguridad, ¿sí? Entonces, ahora que ya estamos un poco en contexto, si están levantando la mano, por favor me interrumpen porque como estoy proyectando pantalla no los puedo ver. Entonces, ahora que ya pasamos el contexto, ahora vamos a ver un poco más de los principales desafíos que nosotros como ESEL en Colombia estamos persiguiendo para este 2023. 2023 que ya está por la mitad, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poquito, aquí vamos a salir un poco de la tecnología y vamos a hablar un poco más de negocio. Resulta que, como muchos de ustedes conocen, los negocios, ¿sí? O los estados financieros de una empresa se emiten bajo una hipótesis. Esta hipótesis es la hipótesis del negocio en marcha, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa hipótesis del negocio en marcha? Entonces dicen que los estados financieros se preparan bajo un supuesto de que la compañía va a estar funcionando y operativa en un futuro previsible. Entonces, palabras más, palabras menos, que la compañía va a seguir andando, que no se va a quebrar, que no va a cerrar. Esa es la hipótesis de negocio en marcha. Esta hipótesis de negocio en marcha, sobre todo para compañías que coticen en bolsa o también para compañías pues, que tengan intereses públicos, que tengan stakeholders, digamos que variados, por ejemplo, compañías que no coticen en bolsa, pero que puedan suministrar servicios públicos o servicios de salud o algo que tenga que ver con el público en general, pues esto nos importa y nos conviene a todos los colombianos, a todos seguramente los agremiados que estamos en esta pequeña sesión, pues nos va a convenir muchísimo que estas compañías tengan una hipótesis de negocio en marcha, ¿sí? Y que puedan continuar en el futuro previsible. Nadie prevé, o por lo menos no en lo normal, que su compañía no vaya a seguir funcionando. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a sensibilizar adentro de la empresa y hacernos esta pregunta, que es tal vez una de las preguntas que yo quiero dejarles hoy a ustedes que se lleven para que compartan al interior de sus organizaciones, y es, ¿podría un incidente de ciberseguridad de la entidad comprometer esta hipótesis? Es decir, ¿un incidente puede llegar a comprometer la supervivencia de su empresa? ¿Sí? Que esta organización o que sus organizaciones puedan continuar en el futuro. Hay muchas posiciones al respecto. Personalmente, y ya digamos que a título de Juan Sebastián, yo considero que sí, ¿sí? Y ya les vamos a exponer las razones por las que creemos que un incidente de ciberseguridad puede comprometer esta situación. Y miren que no estoy hablando aquí de tecnología, ni de comprar algo, ni una solución, ni de un hardware, o no, estoy hablando específicamente de la continuidad del negocio desde el punto de vista del management, más no desde el punto de vista técnico de IT. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo puedan meditar. ¿Cuáles son los desafíos que consideramos nosotros pueden afectar la continuidad del negocio? Estos desafíos que igual identificamos como los principales desafíos de ciberseguridad para Colombia en este 2023, por un lado está, digamos que enmarcado en algunos factores que vamos a mencionar, y uno de ellos es el riesgo reputacional. El riesgo reputacional puede afectar la continuidad del negocio y esto puede ser provocado por un incidente de ciberseguridad. Ya vamos a hablar un poco más en detalle de cada uno de ellos. También la estructura organizacional tiene que ver, obviamente, con la continuidad del negocio y tiene que ver también con ciberseguridad. Ya vamos a profundizar las ciberamenazas, los presupuestos de inversión y la protección de los datos. Entonces, los 5 desafíos que nosotros identificamos están relacionados con cada uno de estos aspectos, ¿sí? Y tienen que ver o están orientados a la continuidad del negocio. ¿Sí? Estas 5 cositas pueden afectar la continuidad de sus negocios, de nuestros negocios. Hablemos entonces de riesgo reputacional. Entonces, pensemos un poco en lo que les mencionaba ahorita acerca, por ejemplo, de una compañía como Keralty,
o como Caracol Televisión, ¿sí? ¿Cómo puede afectar a los consumidores, digamos más en el caso, por ejemplo, de Keralt y de Sanitas? ¿Cómo puede afectar a los consumidores, a las personas que tenemos nuestras pólizas de salud, nuestras EPS, con ellos, cuando sabemos que fueron víctimas de un ciberataque y que se puede haber filtrado información confidencial? ¿Sí? O, por ejemplo, no sé, que pudiera llegar a estar estoy suponiendo que pudiera llegar a estar pública, no sé, mi última resonancia magnética o mi último diagnóstico médico, ¿sí? Entonces, pues creo que eso obviamente puede afectar ese principio de negocio en marcha, pero ¿por qué? Porque desestimulan o estigmatizan a la empresa en el mercado, afectando su reputación. Y esto es muy, muy, muy complicado, ¿sí? Entonces, un incidente de ciberseguridad definitivamente puede afectar la percepción de los stakeholders, no solamente los que han sido expuestos, sino también de los posibles interesados de esta organización en el futuro, en la sociedad, perdón. Y entonces, puede ser algo que pueda ser muy complicado. Por otro lado, y otra de las cosas que nosotros vemos como un desafío es, bueno, ¿cómo está adaptado el plan de continuidad de las compañías relacionado a un evento de riesgo reputacional? ¿Sí? Riesgo reputacional se puede tener por muchas otras cosas, ¿sí? O sea, la reputación de una compañía no solo se puede ver afectada por un ciberataque, sino por muchos otros factores, pero como hoy estamos hablando de ciberataques, aquí hay un tema, y es decir, bueno, ¿qué dice mi plan de continuidad con relación a si sufro un ciberataque y cómo está preparada mi organización para afrontar eso? Y aquí paso al siguiente punto y es, eh, y lo mencionamos a manera de pregunta, y es si la compañía tiene voceros, ¿sí? Preparados y formados para hablar de esto ante el público, ¿sí? Esto es muy, muy delicado porque dependiendo de lo que se diga o no, el riesgo reputacional se puede ver materializado y puede comprometer la existencia misma de la organización y su operación en el futuro inmediato, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y aquí digamos que un par de reflexiones relacionadas con los riesgos reputacionales es, lo primero que tenemos que hacer es meterlos o contemplarlos, que seguramente ya están en nuestro sistema de gestión de riesgo corporativo, ¿sí? Pero lo que hay que meter es como una nueva arista, un nuevo posible vector de ataque, le decimos nosotros, y es relacionado con la ciberseguridad. La ciberseguridad puede afectar reputacionalmente a nuestra empresa y nosotros tenemos que estar preparados desde dos frentes principalmente. Uno, desde el plan de continuidad de la organización, ¿sí? En caso de un ataque masivo como el que hemos visto que han sufrido muchas empresas. Y dos, desde el punto de vista de la comunicación. ¿Cómo vamos a comunicar esto? ¿Cómo se va a hacer el manejo de esta crisis? Incluso conozco de personas que hoy, esto se ha vuelto un negocio también, asesoran a las empresas en este tipo de crisis, ¿sí? Porque pues no es fácil llevar una crisis organizacional relacionada con un ciberataque, no es fácil. Yo puntualmente he tenido la oportunidad de verlo y empatizar con organizaciones que han sido víctimas de ciberataques, en donde definitivamente la sensación de impotencia, de frustración, digamos que a veces incluso de preocupación puede llegar a ser demasiado fuerte al punto de afectar a las personas mismas, ¿sí? Porque es muy tenaz, no, ahí sí como dicen por acá, al caído caerle. O sea, aparte de que tenemos un incidente de seguridad, ahora tenemos una crisis reputacional que lidiar. Y esto precisamente tiene que ser algo que nosotros pensemos desde la organización, lo incluyamos y formemos personas que puedan estar en determinado caso autorizadas para poder hablar de este tema con la opinión pública. El segundo desafío que mencionábamos ahorita de los cinco tiene que ver con las estructuras organizacionales y aquí nos metemos en otro rollo y es que un desafío hoy para las personas en Colombia, para las entidades en Colombia es poder conseguir personas que sepan de ciberseguridad y que sepan de ciberseguridad, digamos que no solamente es que sepan utilizar una X o Y herramienta, sino que estén formados también en gestión de riesgo, ¿sí? Que tengan una formación, digamos que apegada o guiada por alguno de los frameworks como la ISO 27001, como la NIST, ¿sí? Que hablan de la gestión en general de la ciberseguridad, de incidentes, bueno,
ciberseguridad es un campo demasiado, demasiado grande y hoy por hoy es una de las megatendencias. Entonces, este personal definitivamente se ha vuelto un desafío poderlo, digamos que conseguir. Es un tema que se ha vuelto y a la misma vez, pues por las mismas dinámicas de oferta y demanda del mercado, en la medida en que hay menos profesionales de esto, pues asimismo también va a ser mucho más costoso. Entonces, las empresas hoy por hoy, hacia donde están yendo, y aquí les cuento un poco de tendencias de mercado, se están yendo hacia software as a service, que es un poco de lo nuevo que se está manejando y es infraestructuras as a service, y es, venga, yo no puedo y no debo realmente como organización, no sé, si vamos a ponernos en un caso, yo soy productor y comercializador de algún insumo de tipo industrial. Yo me tengo que concentrar como empresa en producir y ser el mejor haciendo ese insumo industrial y el mejor comercializándolo. Yo no debería desenfocar mi organización, ¿cierto? Y especializarla a tal punto que se vuelva un centro de respuesta a ciberincidentes o tener de pronto una estructura muy costosa relacionada con cuidar la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque es costoso, porque desenfoca la organización, porque a nivel de estrategia no es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo mejor? Dejarle este trabajo a las personas que están todos los días en esto, que conocen del tema, ¿sí? Que nos pueden prestar servicios especializados. Sin embargo, y miren que otro de los desafíos es precisamente poder tener a alguien en la organización que esté en el gobierno corporativo y que pueda hablar, pueda representar la ciberseguridad dentro de la compañía, que pueda ser ese oficial de ciberseguridad, ¿sí? Recuerden ustedes que el gobierno corporativo está compuesto por la junta directiva, la administración del negocio y los accionistas, ¿sí? Eh, a nivel de la administración del negocio, ¿sí? A nivel de la gerencia general, de la dirección general o del CEO, debería existir alguien que reporte a esta persona que tenga que ver con la gestión y el gobierno de seguridad de la información. Estoy hablando para organizaciones de pronto un poco más grandes. Para organizaciones tal vez un poco más pequeñas, pudiéramos, como les mencionaba, tratar de buscar soluciones que sean administradas y que sean mucho más eficientes, costo eficientes, pero privilegiando que la organización y la información y la operación estén adecuadamente protegidas. Hay otro tema en donde también considero que es un desafío y lo vemos también por, digamos que por nuestra experticia en el día a día con diferentes empresas. Las políticas de gobierno de seguridad de la información tienen que existir, ¿sí? Y no solamente tienen que existir, sino que tienen que ser adaptadas al core del negocio, al core business de cada uno de ustedes, de cada una de las organizaciones que está hoy acá. No es lo mismo y no va a aplicar de la misma forma, no sé, las políticas de gobierno de seguridad de la información para una entidad bancaria que de pronto para una entidad comercializadora de tipo retail, no sé, o una empresa de servicios públicos. O sea, son diferentes niveles de riesgo y dependiendo del nivel de riesgo, pues también son diferentes políticas de gobierno que se deben o no adoptar. ¿Qué les estoy diciendo también con esto? Que no todo les sirve a todos, ¿sí? Que tenemos que ser nosotros también como organizaciones, y aquí no estoy hablando como fábrica, sino más como empresario también, eh, no todo, o sea, digamos que a nosotros no nos sirve lo mismo que le sirve a la empresa al lado. Realmente nosotros, nuestra infraestructura, tanto nuestra infraestructura de TI como nuestra información, tiene un mayor nivel, mayor o menor exposición al riesgo, y con base en eso es que nosotros deberíamos definir unas políticas que se adapten a nuestra organización y comprar tecnología que pueda servirnos para esto, ¿sí? Y aquí hay un tema, y es la tecnología se debe adaptar al negocio. Las tecnologías de la información deben adaptarse al negocio y no el negocio a las tecnologías de la información. Esa es la relación, digamos que virtuosa que se debería tener. El otro desafío, sin lugar a dudas, ya lo mencioné, aquí no me va a tener mucho, pues son las ciberamenazas, ¿sí? Entonces, ya hablamos de, eh, digamos que de los ataques, de los tipos de ataques, de las empresas que han sido atacadas. Definitivamente seguirá siendo un desafío para las empresas en Colombia en este año, porque pues estamos viendo que en vez de disminuir, se están haciendo cada vez más certeros y más agudos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de algunos tipos de ataques, como accesos indebidos a sistemas,
falta de disponibilidad de servicios, infección por códigos maliciosos, privacidad de la información, robo de la información y uso inapropiado de la infraestructura, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que, como les mencionaba ahorita, no todos son códigos maliciosos, no todo es malware, ¿sí? Sino que hay otros tipos de incidentes de ciberseguridad que debemos tener también contemplados. Y aquí digamos que hay un paradigma que nosotros también sugerimos romper a las compañías y es la gestión de la seguridad es más importante o tan importante como las herramientas que adquirimos para realizarlo, ¿sí? Eh, no está bien pensar que porque compramos o hicimos una inversión en tecnología de protección de, no sé, de $100,000, estamos completamente protegidos. No, compramos la herramienta, pero la gestión de esa herramienta es mucho más importante que haber comprado esa herramienta, ¿sí? Porque pues nosotros podemos tener el Ferrari, pero lo podemos tener parqueado, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros seamos muy conscientes y nosotros digamos que atado a nuestros principios de responsabilidad social a nivel global, nosotros promovemos y evangelizamos este tema y es, no hay que comprar tecnologías por comprarlas, realmente tenemos que comprar tecnologías que podamos gestionar, ¿sí? Si no podemos si no podemos gestionar una tecnología, hay veces incluso es mejor pensar si la debemos o no la debemos comprar, o si eso no es el aliado comercial. Resulta que hoy por hoy, como les mencionaba y teniendo en cuenta estos ataques que hemos visto tan críticos, es bueno que ustedes se armen de socios comerciales, de aliados estratégicos relacionados con la protección de sus activos digitales. O sea, que puedan ayudarlos en el caso de un incidente de ciberseguridad. Porque comprar la herramienta no es garantía de estar protegidos, ¿sí? Ahora, esta gestión, que es el otro gran desafío para las empresas de la seguridad, de las empresas en Colombia, perdón, digamos que, ¿por qué se puede presentar como un desafío? No, por conocimiento, ¿cierto? Porque pues como les mencionábamos ahorita cuando hablábamos del tema de estructura organizacional de personas, sabemos que las personas que saben de ciberseguridad pues son escasas, son costosas, entonces por eso la misma gestión es un desafío. También es un desafío porque el gobierno corporativo de la organización todavía, digamos que no está tan familiarizado con temas relacionados a ciberseguridad. Entonces es un desafío comunicar para los ingenieros, también puede volverse un desafío al interior de las organizaciones poder sensibilizar y comunicar eh, las necesidades o lo crítico de la ciberseguridad o de su estructura, de cuidar su infraestructura, ¿cierto? Pero también por el avance de la misma tecnología. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis y es, ustedes saben que la tecnología avanza a pasos agigantados. Hay un paradigma que dice que cada 9 meses, creo, la tecnología da un salto considerable, ¿sí? Ahora, hace poco, vimos que pues una de las principales fábricas de tecnología en el mundo hizo un lanzamiento muy importante relacionado con una posible nueva forma de gestionar, ¿sí? O de tener ambientes de trabajo. Entonces nosotros podemos ver que así mismo que avanza la tecnología, avanza el cibercrimen. Y en la misma manera debe avanzar la gestión de la organización de esta ciberseguridad. Por eso la gestión se vuelve un desafío, ¿sí? Aquí hablamos de algunas estadísticas en donde mencionamos que 2 de cada 3 empresas tienen políticas relacionadas con el control de accesos, ¿sí? Y con la actualización de aplicaciones. Esto es muy básico. Por ejemplo, hoy en cuanto a temas de control de accesos, hay un paradigma que se llama Zero Trust, sobre el cual ya hay soluciones tecnológicas. Y digamos que Zero Trust se toca hace muchos años. En Colombia viene a estar hace poco, digamos que de moda, por llamarlo así, pero es un paradigma que viene andando hace mucho tiempo y que tiene soluciones tecnológicas muy robustas para poder nosotros tener un adecuado control de acceso, para poder nosotros saber quién, cómo y a qué está accediendo en información las personas en tiempo real, ¿sí? Y obviamente, pues esto eh, relacionado con la gestión, pues es casi que una labor de monitoreo que se tiene que hacer en todo momento, ¿sí? Por otra parte,
también vemos según la estadística del Security Report que 1 de cada 3 empresas no tiene plan de continuidad y esto es todavía más crítico y un desafío de gestión todavía más fuerte, porque aquí es en donde yo pienso que el tejido empresarial colombiano se debe empezar a preparar muchísimo más y es nosotros tenemos que ver que, y no solamente por incidentes de ciberseguridad, sino en general por muchos otros factores, los negocios cada vez están en mayor peligro porque la volatilidad tanto del mercado como de los factores externos está siendo mucho más alta. Entonces tenemos que prepararnos con escenarios de continuidad para que nuestra operación siga sin importar lo que pase, para que los procesos críticos de la organización, ¿sí? Y nuestros clientes y nuestros proveedores no se tengan que ver afectados por algún tipo de incidente que pueda ocurrir en la organización, ¿sí? Hoy puntualmente estamos hablando de ciberseguridad, pero pueden pasar muchísimas otras cosas y esto cada vez es más difícil. Prepararse para estos escenarios es cada vez más difícil por la misma volatilidad del entorno, ¿cierto? Otro desafío, que este sí que es más importante en especial para nosotros, es el tema de presupuestos, ¿sí? Las organizaciones hoy por hoy, y esto creo que hablo de la generalidad, o muchas de las organizaciones eh, que nosotros conocemos en Colombia, definen su presupuesto de inversión en ciberseguridad atado al gasto, ¿cierto? Y no necesariamente como lo menciona la NIST. La NIST es el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología del gobierno de los Estados Unidos. Y ellos dicen que este presupuesto se debe definir de acuerdo a las prioridades del negocio, al apetito y a la tolerancia de riesgo que la compañía está dispuesta a aceptar y a la perfilación de dichos riesgos, ¿sí? Entonces, volvemos atrás. Si, como veíamos en la estadística, las organizaciones hoy por hoy, algunas no tienen plan de continuidad, pues se vuelve mucho más desafiante, ¿cierto? Poder ver cómo determinar este presupuesto. Porque sí o sí, para poder determinar el presupuesto, lo que nos dice la MIS es, se tiene que poder tener un apetito y una tolerancia a riesgo, ¿sí? Eso lo define el top management de la organización. Digamos que el gobierno corporativo es quien define el apetito y la tolerancia a riesgo, pero lo definen con base en unos perfiles que construyen para poder saber a qué está expuesta su organización o no. Entonces, no sé, un ejemplo, si yo hoy comercializo, no sé, ropa importada, para mí, por ejemplo, un riesgo importante es la variación de la tasa de cambio, ¿sí? Porque si yo compro insumos en el exterior para vender en el interior, ¿sí? Hablando de una organización de tipo comercializadora, pues la volatilidad de esta tasa prácticamente me mueve el bolsillo y yo no puedo estar trasladando todo el precio en la misma manera como la tasa varía, ¿cierto? Porque esto puede llegar a ser un poco complicado para mis clientes. Entonces, esta perfilación de riesgo, con base en esta perfilación de riesgo, ya, si yo acepto X o Y nivel de riesgo y así yo tolero uno u otro resultado relacionado con esta tasa de cambio, con base en eso yo debería hacer mi presupuesto en general y mi presupuesto de ciberseguridad, obviamente, ¿cierto? Y en este tema, pues sí que nosotros hemos encontrado algunos temas, como por ejemplo, 1 de cada 3 encargados de seguridad dice que su presupuesto de ciberseguridad aumentó con respecto al año anterior. Entonces, por ese 1 de cada 3, bien, pero el 63% de las personas dicen que no es suficiente, ¿sí? Entonces, que su presupuesto de ciberseguridad no es el que realmente necesitan. Entonces, obviamente sabemos que tampoco podemos dar una rienda suelta, sino que como lo mencionábamos ahorita, nosotros debemos adquirir tecnologías de protección en la medida que nosotros también las podamos gestionar. Eso es muy, muy importante. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos poder tener o poder involucrar en la definición del presupuesto de ciberseguridad una discusión relacionada con el apetito que tenemos a este riesgo o no. Si no la jugamos básicamente o no la jugamos. La protección de datos, eh, finalmente, pues también viene a ser un desafío. ¿Por qué? Pues precisamente por todo lo que hemos venido conversando, porque se vuelve más, digamos que, difícil cuidar toda la información por los diferentes vectores de ataque que podemos llegar a tener. Entonces, hay algunas cosas que nosotros tenemos que poder tener en cuenta y es un lado por uno, digamos que en primera medida, hacer la clasificación de la información. No toda la información es confidencial, no toda la información es privada. Hay datos que tanto la ley lo menciona como también para nosotros
no es necesario, digamos, que cuidar. Entonces, o sea, no es necesario cuidarnos, sino que es una información pública. Entonces, digamos que pueden tener un nivel de atención diferente al que sí debe tener la información privilegiada, la información confidencial. Entonces, por eso es importante la clasificación de la información. Como les mencionaba, pues esto se dificulta muchísimo para las organizaciones, no solamente en Colombia, sino en el mundo, debido a los diferentes vectores de fuga o robo de información, ¿sí? Hoy por hoy es demasiado fácil abrir un WhatsApp web, tomar un screenshot a una información confidencial y mandarla por un chat, ¿sí? Es demasiado fácil hacer eso, es demasiado fácil tomar tu smartphone, tu celular y hacer una foto, un video de información confidencial. Entonces, así como es de fácil hacerlo por las tecnologías de comunicación y su avance, pues también para las personas que cuidamos la información se vuelve mucho más complejo cuidarla. Los estándares, ahorita acabamos de recibir una actualización de la ISO 27000, como todos lo saben, entonces los estándares también cada vez son más restrictivos, ¿sí? Y se especifican un poco o se hacen, digamos que más particulares para algunos tipos de organización. Y sin lugar a duda, pues como les mencionaba ahorita, la globalización y las redes sociales, pues esto sí que le mete picante a poder cuidar la información, porque es demasiado, demasiado complicado. Básicamente estos eran los desafíos, algunas conclusiones que queremos proponerles hoy. Como es en Colombia, lo primero es, tenemos que buscar que el gobierno de la operación en la organización se separe del gobierno de la ciberseguridad, ¿sí? Y esto en organizaciones un poco más grandes que puedan tener esta estructura organizacional, sino por lo menos poder tener un responsable de seguridad en la organización, ponerle a alguien ese sombrero o ese rol de cuidarnos, de cuidar la infraestructura y la información de la compañía. Otra conclusión que sin lugar a dudas es evidente es el malware sigue siendo una amenaza que no debemos subestimar. O sea, realmente no debemos subestimar este tipo de incidentes porque si le pasa a compañías como hemos escuchado recientemente, tal como Caracol, como Nutresa, como EPM, pues seguramente a nosotros también nos puede pasar. Debemos también contar con un protocolo para el manejo de la información y la comunicación de los incidentes, ¿sí? Esto es supremamente necesario. Eh, es muy importante formar o capacitar o por lo menos tener claro qué vamos a decir en el evento y cómo vamos a comunicar a nuestros stakeholders, a nuestra misma compañía, si hemos sufrido o no un incidente de seguridad. La ciberseguridad se trata no solamente de herramientas, sino que hay otros dos actores acá que son muy importantes, como la gestión, ¿sí? Y el establecimiento de políticas, ¿sí? O sea, digamos que tenemos que romper ese paradigma. Comprar la herramienta no es estar seguro, y los presupuestos se deben definir de una forma adecuada, teniendo en cuenta tanto el apetito de riesgo de la empresa como también su misión y su visión, ¿sí? Entonces, y esto es algo que a mí me parece muy, muy bonito de poder construir y es que la tecnología de protección y que las herramientas se adapten a mi objetivo como organización y no que mi organización tenga que adaptarse, ralentizarse o sufrir, digamos que algunos inconvenientes por adaptarse a alguna tecnología, no solamente de protección, también de información, de comunicación, de trabajo. ¿M? Es importante poder nosotros hacer fit de esas cosas a nuestro core de negocio. Y básicamente, pues era eso. Acá les quiero dejar un QR en donde pueden evaluar nuestra charla. Para nosotros es muy importante su opinión. Ahí también si de pronto desean que alguna persona los, del equipo de SET los pueda contactar, porque de pronto les interese alguna otra información adicional o alguna, digamos que tecnología a las que nosotros ofrecemos, con el mayor gusto pueden diligenciar este QR. Y pues quiero darle paso también a las preguntas. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto la puedo atender en este momento. ¿Alguno quiere tomar la palabra, alzar la manito, nos dice y abrimos el micrófono para que puedan, digamos, hacer una relacionamiento con Juan para el tema de ciberseguridad, alguna pregunta que quieran hacer, despejar dudas? El micrófono está totalmente abierto para ponerles toda la atención. Gustavo, puedes abrir el Adelante. micrófono.
Buenos días. Hola, buenos días. Juan pregunta, ¿cuál es la principal acción que debe tener en cuenta una empresa preventiva para recuperarse de un ataque de ransomware? La principal acción preventiva, bueno, creo que definir una es un desafío. Son varias, realmente. Yo creo que el principal consejo es poder tener un respaldo adecuado de su información, ya que en el evento que sufra un incidente de tipo ransomware, pues la idea es poder, uno, no acceder al chantaje del cibercriminal y dos, pues digamos que poder responder o restablecer rápidamente la operación. Sin embargo, esta recomendación no atiende a un tema y es, bueno, ¿y qué pasa con la información que el cibercriminal se robó? ¿Cierto? A pesar de que yo no le pague, pero yo tengo mi backup y lo puedo restaurar. ¿Qué pasa con esta información? ¿Cómo me puede llegar a exponer de cara a las entidades de control, de cara a la DARP o a la Deep Web? ¿Qué puede llegar a pasar? Yo creo que aquí preventivamente otra recomendación muy importante también es poder hacer una clasificación, una protección de la información, ¿sí? De manera adecuada, concentrándome en lo más crítico, ¿cierto? Para poder preventivamente colocar niveles de acceso, restricciones, ¿sí? Esquemas, por ejemplo, de ser otros, para que no todos tengan acceso a esta información y cuidarla en el evento de un ciberataque, ¿sí? Por lo menos que el camino para el cibercriminal no sea el más sencillo. Otra recomendación también que te puedo hacer es hacer auditorías. A veces es mejor, en ciberseguridad hay auditorías de tipo ethical hacking en donde uno puede ver cuál puede ser la ruta que pueda tomar este cibercriminal para poder acceder a mi información confidencial y de acuerdo a esas debilidades poder hacer preventivamente un parcheo de estas vulnerabilidades, una solución, digamos, a una mitigación de este tipo de riesgos. Entonces, creería que si hacemos auditorías, si tenemos una adecuada política de backup, pero si también tenemos adecuadamente clasificada y segregada nuestra información, podemos estar mejor preparados ante un ataque de tipo ransomware. Gracias, Juan. Tenemos a David Cárdenas. Tienes la palabra. Buenos días. Mi pregunta Hola, es, David, buenos ¿qué días. recomendación de su parte tiene para evitar, digamos, hackeos a nivel de entidades financieras? Pues la semana pasada hubo como la noticia del hackeo masivo a la banca española con respecto pues a las cuentas bancarias y eso. Entonces, como recomendaciones básicas pues para las entidades que manejan pues tipo de dinero o en la entidad bancaria. Vale. Muchas gracias por tu pregunta. Daniel, esto definitivamente es las entidades financieras, las entidades del sector son muy vigiladas, tienen muchísima información y estándares que cumplir. Yo creo que aquí la principal recomendación que les puedo dar es no se enreden con los frameworks. O sea, hoy por hoy una entidad financiera le pide cumplimiento de PCI, le piden cumplimiento de ISO 27001, del marco normativo del MINTIC, bueno, de muchas otras cosas. Y si cotizan en Bolsa de Nueva York o en otro tipo de mercados, pues digamos que tienen que cumplir más y más y más estándares. Yo creo que aquí es de pronto poderse enfocar en un solo estándar, tal vez el más completo, y empezar a ver, de acuerdo a su core de negocio y a su estructura propia, qué es lo que más le conviene y cuáles son las acciones que más le convienen para poderse proteger ante un evento de ciberseguridad. Siempre, como lo mencionaba ahorita, gestionar en el preventivo es obviamente muchísimo mejor que gestionar la crisis producto de un ciberataque. Evitarlo o eliminar este riesgo es imposible. Eso no es posible. Los que saben de teoría de riesgo conocen que un riesgo no se elimina, ¿sí? Un riesgo se puede mitigar. Y para poderlo mitigar, las mismas, digamos que funcionan algunas de las recomendaciones que ya mencionábamos antes, pero también yo creo que indispensable para estas entidades los aliados de negocio. Los aliados de negocio frente a esquemas preventivos y de gestión de ciberseguridad, ¿sí? Creo que eso es fundamental porque esto es un tema en el que seguramente tienen que estar haciendo assessment de seguridad cada 3 meses, cada 6 meses y estar constantemente, por el mismo avance de la tecnología, constantemente
haciendo pruebas, haciendo, digamos que parcheos, haciendo actualizaciones, sensibilizando a la parte de operaciones de la entidad financiera, ¿sí? Al gerente general, al vicepresidente, presidente de operaciones, acerca de la importancia de cuidar sus activos digitales, de cuidar su principio de negocio en marcha, que para ustedes es fundamental, ¿sí? Pero también de poderse asesorar de personas expertas. Yo creo que eso también es muy, muy importante, o sea, poder contar, como les digo, con estos aliados y con este personal con altas calificaciones que les pueda estar guiando también por ese camino. Creo que eso es una recomendación muy válida para ustedes. Gracias, muy amable. Un gusto. No tenemos más manitos de participación, no tenemos en el chat preguntas, solo nos queda ya agradecerte, Juan, por el espacio, por acompañarnos el día de hoy. Les deseo un feliz día. A ustedes muchas gracias y gracias a Fenalco. Que tengan un feliz día.